Bienvenidos al podcast de automatización industrial EEIMU, capítulo 54. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en este episodio. Nuestro patrocinador habitual es la empresa Eltima Software. Es una compañía dedicada a desarrollar diferentes aplicaciones, tanto para Mac y Windows, dedicadas al monitoreo de comunicaciones seriales y a la creación de puertos virtuales cruzados en formato serial. Ya las hemos empleado. En la descripción del episodio les voy a dejar un cupón del 30% de descuento para que accedan a esta promoción y también la información respectiva si es que quieren ver cómo operan estas apps. Entonces accedan en la descripción del podcast a su cupón. Y comenzamos este episodio dedicado a algo bastante novedoso. Es conocida esta tecnología como los gemelos digitales. Gemelos digitales. Ahí queda como el nombre deja una expectativa amplia sobre lo que podríamos entender o genera una expectativa para conocer de qué se trata. Recuerden que yo he estado haciendo un riguroso análisis de las tecnologías que están alrededor de la industria 4.0, o sea, realmente las tecnologías disruptivas propias de esta cuarta revolución industrial, que esas tecnologías, hay que decirlo, utilizan elementos que ya teníamos, especialmente el concepto de interconectividad, de protocolos, pero ahí también hay la aparición de nuevos escenarios frente a este tema de protocolos. Concentrémonos en ampliar qué son los gemelos digitales. Vamos a colocar el siguiente escenario. Comencemos con una situación. Imaginémonos que tenemos en nuestra empresa una línea de producción. Una línea de producción, bueno, voy a colocar un contexto más interesante. A ver. Una línea de producción de refrigeradores y congeladores, donde esta empresa se dedica evidentemente a construirlos. En la fase final de este tipo de compañías que fabrican refrigeradores y congeladores, hay un aspecto importante que tiene que ver con la calidad del producto. Son una serie de pruebas que se le realizan al refrigerador una vez está construido, para ver si cumple dentro de los parámetros mínimos establecidos que desde ingeniería, que es la zona donde se creó y se construyó el modelo de ese refrigerador, dan los datos claves para indicar que la nevera del refrigerador está operando adecuadamente. Y esta zona final, porque es casi ya la zona final donde se termina la construcción, llegan ellos en línea, van entrando a una cabina de certificación automática, es decir, donde le van a realizar a cada refrigerador las pruebas de temperatura, medición de corriente, tiempos de encendido del compresor, tiempos de corte, bueno, unos parámetros propios. Y pues esa es parte de la línea de producción en la zona final ya. Este ejemplo, voy a dar otro más adelante. Con este ejemplo vamos a mirar lo siguiente. La manera tradicional en que esto funciona es que hay unos operarios conectando los refrigeradores, los sensores y trabajando con un software que va a encargarse de hacer las pruebas. Pero en el momento en que ocurra algo directamente asociado al comportamiento de esa cabina de certificación, pues habitualmente eso que ocurre, ya sea que haya un problema con el sistema de refrigeración, con algún sensor, pues eso se detecta es durante la actividad.
Es un tipo de mantenimiento 100% correctivo, que es lo habitual que tenemos en nuestra industria. Se reacciona ante una situación ya presente. ¿Qué pasa con el gemelo digital? Entonces, imaginemos esta situación en la que podemos colocar unos dispositivos que van a estar monitoreando variables claves del funcionamiento de esta cabina de certificación. Variables claves que tengan que ver con la operación de la misma. Y esta información se captura y en tiempo real, o es decir, en el instante en que se genere o se quiera capturar el dato, irán directamente a almacenarse a un espacio, que ese espacio vamos a llamarlo ahora la nube. La nube. Y ahí es donde empieza a romperse todo este paradigma. ¿Por qué? Pues la nube, pues que podría ser una nube propia en la compañía, por decirlo así, o una nube que esté afuera. La nube finalmente no es más que un conjunto de equipos, conocidos como servidores, que almacenan gran volumen de datos, pero ahí hay una parte. Lo más interesante es lo que hay detrás de el aspecto de procesamiento de los datos. Entonces, primero, como estamos monitoreando esas variables constantemente, se va a generar un gran volumen de datos, y esta nube tiene que tener la capacidad de poder absorberlos, recibirlos en tiempo real, en el momento en que se tome la variable. Esa es una fase. La otra fase es ¿por qué se llama un gemelo digital? ¿Y qué pasa con toda esa información, ese volumen considerable de datos que se están llegando a almacenar? Pues se llama gemelo digital porque a través de la información capturada de todas esas variables de mi cabina de certificación, yo empiezo a crear un modelo, y ese modelo es una réplica idéntica, pero en el mundo digital, de lo que ocurre con esa fase final de certificación de refrigeradores para nuestro ejemplo. Y el modelo está tomando información, y una de sus tareas, empleando técnicas de analítica en Big Data, en Big Data, como lo quieran pronunciar, es poder aprender de todo lo que está ocurriendo con el gemelo físico, y esa información que utiliza él para el aprendizaje del gemelo digital le va a permitir entonces tener un modelo réplica uno a uno del comportamiento. Le va a permitir, a través de la analítica de esa cantidad de datos, hacer predicciones, modelar situaciones, modelamiento de situaciones futuras. Y ahí es donde cambia el concepto y pasaríamos de un mantenimiento correctivo a un sistema 100% predictivo, gracias a estas tecnologías. O sea que ahí hemos involucrado varias cosas. Primero, interconectividad, transferencias de datos en tiempo real, una nube que puede estar creada en la industria o una nube que puede estar por fuera, almacenamiento de gran volumen de datos, y lo más potente es toda una analítica y algoritmos basados en Machine Learning para poder aprender de los patrones que empiece a relacionar o a encontrar en este proceso de aprendizaje, de tal manera que el gemelo digital sea una réplica uno a uno y nos permita generar estrategias predictivas en el funcionamiento de esa cabina de certificación, que es el ejemplo. Ahí está el ejemplo digital. ¿Esto existía? No, señores, esto no existía. Primero, esto no existía. Estoy hablando del 2017 aproximadamente, en que se empiezan a lanzar algunos de estos modelos y prototipos en la industria. Entonces esto sí es bien disruptivo, y se da gracias a elementos como el Machine Learning, el Deep Learning y una cantidad de tecnologías que son las que tenemos en la actualidad. Eso es Industria 4.0. Emplear tecnologías ya de interconectividad que hay, pero hacer que esa analítica, esos datos, suban a unos repositorios para trabajar grandes volúmenes de datos y empiezan a trabajar el nuevo modelo
y el nuevo paradigma de aprendizaje de máquina. Bueno, ahí está un ejemplo. Y otro ejemplo más sencillo es: tomemos una máquina. Les voy a dejar en la descripción del episodio un video a uno de los laboratorios que doté hace muchos años en una universidad, que tenía interconexión de bandas transportadoras y una máquina termoselladora de libros. Entonces, supongamos que nos vamos a concentrar en esa máquina termoselladora. Es decir, los libros entran por una parte ya para ser empacados en un material plástico. Se empacan, se sellan, se corta el empaque y se entregan ya los libritos empacaditos. Ese gemelo digital, ¿cómo quedaría? Pues tendríamos que ir a la máquina física termoselladora a colocar una serie de sensores que nos permitan ver ciertas variables. Por ejemplo, sensores que nos permitan detectar los libros, la temperatura, el consumo energético, las presiones de las tensiones del material termosellado, en fin, todas las variables que podamos capturar. Las empezamos a leer. Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a leer la SCADA, que es una máquina de alta tiraje de producción. Entonces le damos las variables, algunas cada 500 milisegundos, pues podríamos hacer que otras cada 3 segundos, por ejemplo. Inmediatamente esto empieza a generar unos datos. Imagínense la cantidad de datos. Esos datos en tiempo real tienen que subir a la nube. Ya saben que podemos tener dos opciones, que eso sería otro tema a discutir en un podcast posterior, de qué tan seguro es tener una nube por fuera o por dentro de la empresa. Y finalmente, bueno, y los costos que le implica cualquiera de los dos modelos. Esta información empieza a ser llevada a la nube. Técnicas de Big Data para la organización, técnicas de la analítica para encontrar patrones, técnicas del Machine Learning para aprender cómo opera esa máquina y poder empezar a generar a predecir qué es lo que está, la predicción, a predecir qué es lo que está ocurriendo o va a ocurrir con esa máquina en tiempo futuro, de acuerdo a toda esa cantidad o ese volumen de datos que se tienen. Eso es muy disruptivo. Esos son los gemelos digitales, y a eso es que realmente le está aportando la cuarta revolución industrial. Le está haciendo un aporte a la industria, eso no existía. Y pues para finalizar, desafíos y retos, pues todos los que mencionamos a nivel tecnológico, en cuanto a la integración de equipos, a la integración de protocolos y la implementación de este concepto de la nube, ya sea dentro de la compañía, fuera. Todo esto parecen unos elementos tecnológicos a resolver. Bueno, entonces las inquietudes que quieran plantearme o los aportes, por favor, en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast. Recuerden que estamos en iVoox, Spreaker, Spotify, iTunes, y si lo prefieren van a mi página www.eeymuc.com. En el formulario de contacto me pueden dejar sus aportes, preguntas, sugerencias. No siendo más, llega el punto pues de despedirnos, y recuerden que si quieren aprender de automatización industrial, Industria 4.0, comunicaciones industriales, no dejen de visitar mi academia online. Más de 300 tutoriales dedicados a crearte habilidades en las disciplinas mencionadas. Un abrazo, nos vemos en un próximo episodio.